Muy buenas noches. ¿Cómo andamos? Andamos muy bien. Hablar del voto emocional. A ver, Que no ¿hay es, otro voto? Prácticamente no es algo nuevo en campañas electorales. Hay un libro de hace más de una década de Drew Western, un psicólogo, que dice que menos del 3% de las decisiones políticas importantes que tomamos en nuestra vida son racionales. Menos del 3%. El resto es inconsciente o más emocional. ¿Cómo se llama el libro? El cerebro político. El cerebro político. Political Brain. Sí, es un libro que tiene más de una década. Pero lo interesante es por qué en esta elección en particular que estamos viviendo en Argentina tan atípica, el voto emocional es especialmente importante. Y hay un Kahneman, que es el que escribió el libro este tan famoso, Pensar rápido, pensar despacio. Él dice que cuando estamos en una situación de incertidumbre, como esta que estamos viviendo ahora en Argentina, el impacto de nuestras decisiones emocionales es todavía mayor. Y lo explica con un ejemplo muy interesante y dice, bueno, si vos no tenés información, usás atajos. Esos atajos son los sesgos cognitivos que usamos. Y uno de esos es el sesgo de representación. Entonces, si yo te digo a vos que hay 100 personas en un grupo, y de esas 100 personas, 90 son ingenieros y 10 son artistas, de Diderot capaz, y agarro una al azar y te digo, ¿es un ingeniero o un artista? Y adivinás, ingeniero, posiblemente. Sí. Pero si yo te digo que esa persona que saqué al azar es muy sensible y además es muy creativa, ¿es ingeniero o artista? Capaz que decís artista, posiblemente claro, sí, digas artista. Bueno, sí. ahí empezó el sesgo, porque la probabilidad es la misma. Tenías mucha más probabilidad que sea ingeniero, un ingeniero artístico y más sensible. Puede ocurrir, quizás no Macri, pero algún otro. Pero viste que Macri siempre que explica sus dificultades emocionales las atribuye a que es ingeniero. Bueno, y capaz. yo soy ingeniero, dice. Y bueno, entonces no hubiera sido Macri el del Se hace ejemplo, el posiblemente, ingeniero. sí, no sé, no sabemos. Pero lo interesante es que todo eso explica Kahneman, dice, bueno, si vos no tenés información, pero si te dan algo de información adicional, aplica toda tu emotividad, todos estos sesgos para tomar una decisión. Pero hay otro filósofo argentino, que además es candidato presidencial, que explica esto mismo, Javier Milei, en sus propias palabras, y tenemos un videíto para verlo. El argumento para votarme a mí es un argumento de dominancia estocástica. Es decir, ¿cuánto es la probabilidad de que yo te cague? 50 o sea, cuando vos no sabés nada, ¿cómo es? 50 y 50. Sí. Claro. O sea, no sabés nada. Bueno, 50 y 50. Ahora el resto sabés que es 100. Con lo cual, digo, tengo un argumento de dominancia estocástica que, por lo menos, o sea, soy mejor que los otros en términos de dominancia estocástica. Entonces él dice, vos no sabés de mí, nada de mí, no es que yo no te voy a arruinar la vida, pero tenés 50% de probabilidades. El problema es lo que decías vos hace un ratito, que la gente lo está mirando y lo está mirando con atención. ¿Y qué pasa cuando se sube a la caravana con la motosierra? Empiezan a aparecer un montón de emociones en la gente a medida que le empiezan a prestar más atención. Cuando no lo conocía nadie, capaz que era un argumento racional 50-50. ¿Vos le sacarías la motosierra de la mano en este momento? Si lo tuvieras que asesorar. No, yo no le cambiaría nada. Nada No le está yendo, no es lo que yo quiero ver como en un candidato, Sí, sí. pero digo, en términos No le está solo de yendo mal ganar por lo que es elecciones, él. no le está yendo mal y está dominando la agenda pública. La otra razón por la cual el voto emocional es particularmente importante en esta elección es porque los candidatos que conectan con el voto emotivo tienden a generar una imagen que es mucho más extrema. ¿Qué es una imagen más extrema? Que cuando vos como encuestador le preguntás a la gente, ¿tenés una opinión muy favorable, buena, mala o muy mala de los candidatos? Cuando el vínculo entre el candidato y el votante es emocional, la opinión muy mala y muy buena predomina. Y yo te traje acá también otro gráfico que lo hicimos en base a unos datos que publicó Opinaya. Y esos números que ves ahí es solo la gente que dice muy mala y muy buena, los extremos, el voto más intenso, que suele ser también la imagen más emocional que tienen de los candidatos. Si vemos algunas cosas obvias, Milei y Cristina Fernández de Kirchner tienen una alta emocionalidad, si se quiere, en el voto. Patricia Bullrich, una emocionalidad más alta que la de Rodríguez Larreta, como uno podría esperar. Y me parece que lo interesante del voto de Bullrich, sobre todo, es que ella arrancó después de la PASO con un argumento muy racional. Y dijo, yo voy a hacer el mismo cambio que Milei, pero ojo, que yo sí lo puedo hacer porque tengo gobernabilidad. Pareciera que en estas últimas semanas
fue cambiando su discurso a algo mucho más emocional, diciendo, si tenés miedo, yo te meto los ladrones en una cárcel aislada, además, para que no lo vea nadie. Agarró la motosierra. Agarró la motosierra, pero en forma de maqueta. Correcto. Si Cristina es una ladrona, te la voy a meter en una cárcel que además va a llevar su nombre. Y lo último, antes de cerrar, las redes sociales. Las redes sociales te permiten hoy segmentar la publicidad que vos le das a la gente para tu candidato o tu campaña en función del sentimiento que tiene la gente. Si una persona está enojada, entonces le doy una publicidad donde me muestro también enojado. Si está feliz, trato de mostrarme feliz. No hay mucha gente feliz en la Argentina en este momento. O sea, publicidades que confirman lo que la gente ya está dispuesta a escuchar. Sí, parecido a lo que hizo en su momento Cambridge Analytica, que después fue un escándalo porque usó datos privados para hacerlo, pero igual se puede hacer sin datos privados, que eso es algo nuevo que no se podía hacer hace unos años. Excelente, Ana, muchas gracias. Vamos primero a Diderot Art. Vamos a Diderot, ya lo convocó. Hoy Diderot nos trae un grupo colectivo, 3 artistas fotógrafas, Agnès Lanfranco, Felicitas Bonino y Lola García. Son fotógrafas que hacen fotografía y serigrafía. Qué lindo. La mayoría en blanco y negro. Ahí atrás tenemos algunas de sus fotos. La semana pasada, de hecho, trajimos una de Agnès Lanfranco y nos invita a ver el stand de Diderot que hay en la Feria de Fotografía Pinta, Buenos Aires Foto. Sí. Hay un stand de Diderot Art donde van a estar exhibidas las obras de este colectivo llamado Taquicardia. Taquicardia, excelente. Taquicardia. Diderot, entonces, ahí en el stand de la Feria de Fotografía Pinta. Perfecto. Muy bien. Nos vamos. Los vicepresidentes. Tuvimos un debate de vicepresidentes, así que me gustaría que miremos un poco el rol de los vicepresidentes en la historia. Y quiero arrancar con una frase del primer vicepresidente en la historia del mundo, que es John Adams, ¿no? El primer vicepresidente norteamericano, que tiene esta frase para describir su rol. Después fue presidente, mirá, pero mientras mirá era, ahí está, mientras era vicepresidente decía que para él se había inventado el cargo más insignificante que jamás haya inventado la imaginación. Decía, un presidente no es nada, no está ni en el poder ejecutivo ni en el poder legislativo, ¿no? Entonces estaba bastante frustrado con su rol en la vicepresidencia. Y después si miramos a Latinoamérica, Bolívar decía algo parecido. Bolívar, ¿qué decía? El vicepresidente es el magistrado más encadenado que existe. ¿Por qué? Porque tiene que obedecer órdenes del Ejecutivo y leyes del Legislativo, ¿no? De hecho, acá hay algo